El 6 de abril entrante hay elecciones en el Partido Liberación Nacional entre 4 aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido. En el proceso que abrió el partido se inscribieron 4 personas, Gilbert Jiménez, Carolina Delgado, Marvin Taylor y Álvaro Ramos. Precisamente he invitado a uno de estos precandidatos en este momento para que conversemos sobre sus aspiraciones político-electorales y su rol en esta campaña que es pequeñita, es una campaña que el próximo 6 de abril culmina con la escogencia del candidato del Partido de Liberación Nacional. Bienvenido, Gilbert, a Libres para Elegir. Gracias, bueno, un gran honor y un gran saludo, don Otto, y a todas las personas que están en este programa Libres para Elegir. Y qué lindo, Libres para Elegir, un gran programa y un gran nombre. Gracias, Gilbert. Entrando en calor de una vez, ¿cuál es la diferencia a nivel programático, a nivel de propuesta de Gilbert Jiménez con Carolina Delgado, Álvaro Ramos y Marvin Taylor? Bueno, muchas gracias y por supuesto me siento muy agradecido primero con la población de Costa Rica, donde han ido conociéndome, han visto mis programas, mis proyectos y mi visión. Y eso es el cambio. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando todas las grandes necesidades que tiene este país, desde el sistema educativo, el sistema de seguridad, la infraestructura, vivienda, pobreza, salud, en fin, cada uno de esos temas que son hoy trascendentales y que día con día se nos han ido deteriorando. Pero más allá, Gilbert Jiménez es una persona que le ha costado, que ha luchado y me identifico con todo el costarricense. ¿Por qué? Porque sé lo que es caminar 7 kilómetros para ir a estudiar al colegio, sé lo que es amanecer estudiando para terminar una asignación, un trabajo y llegar el otro día a trabajar y lograr ir a estudiar en la noche, sé lo que es sacrificarse, sé lo que es tener necesidades, pero además de eso superarse, y creo que esa identificación son cosas que nos han ido dando una madurez, dando un conocimiento y estando siempre a la par de todos los costarricenses, porque en mi vida he sido una persona de servicio, de vocación hacia la población, de servicio público, de servicio a la ciudadanía, y eso es lo que conlleva un cambio radical con respecto a tal vez nosotros compañeros o compañeras. ¿Por qué? Porque yo sí he estado cerca de las personas que tanto necesitan. He escalado, tengo mis conocimientos, mi experiencia académica. Mire, aquí se decía en la época de Oscar Arias, es que teníamos que llegar a tener meritocracia en el país, a tener esas personas preparadas a nivel del mundo, que estuvieran en las mejores universidades, que estuvieran con los mejores contactos. ¿Y hoy qué ha pasado con la población? Si cada vez estamos con brechas más grandes, sector de educación privado, educación pública, la pobreza, las faltas de empleo, las faltas de condiciones, la inseguridad que hay en el país, la falta de necesidad del agua potable, en fin, hoy vemos una situación que cada vez se nos viene siendo más probable. Bueno, señores, yo creo que aquí hay una oportunidad, no solamente de identificación, sino también de poder tener un presidente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, porque yo sí voy a gobernar como lo he hecho. ¿Cómo lo he hecho yo? Bueno, con participación ciudadana, poniendo a la gente de acuerdo en la solución de los problemas y buscando los problemas y siendo parte de la solución de los problemas. Yo he dicho, bueno, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en resolver nuestros problemas, ¿quién nos va a venir a resolver nuestros problemas en nuestra casa? Nadie. Tenemos elecciones ahora el 6 de abril. Es una elección abierta, cualquier costarricense puede llegar a votar, lo que tiene que hacer es firmar el padrón, como se hace en cualquier elección nacional. ¿Por qué la gente que va a llegar allá, que va a encontrar 4 rostros, el de Gilbert Jiménez, Carolina, Marvin y Álvaro Ramos, ¿por qué debería inclinarse por Gilbert Jiménez? Aparte de lo que ya mencionaste, Gilbert, en relación con el tema de tu trayectoria venís desde digamos, una condición socioeconómica humilde, a través de mucho esfuerzo has ido saliendo adelante, tenés una carrera política a nivel municipal en la Municipalidad de Desamparados, fuiste alcalde de Desamparados, regidor de Desamparados, estuviste director ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. Bueno, tenés esa experiencia, pero nuevamente, ¿cuál es la diferencia muy puntual con Álvaro Ramos, Carolina Delgado y Marvin Taylor? Bueno, la diferencia es que soy una persona que sí sé escuchar. Eso que dice Álvaro Ramos de que Costa Rica me enseñó a escuchar, bueno, yo también sé escuchar. Aparte de eso, soy una persona ejecutiva, de tomar decisiones. Soy una persona de objetivos y metas a cumplir, de rendimiento de cuentas, ¿verdad? Y eso nos permite tener un presidente también de puertas abiertas. Un presidente que va a escuchar a la ciudadanía, pero también que va a tomar decisiones. ¿Y vos crees que Carolina, Marvin Taylor y Álvaro Ramos no tienen esa vocación que estás mencionando? Bueno, yo creo que en el tiempo los ciudadanos y ciudadanas me han visto
y he estado cerca de la ciudadanía, siempre. A diferencia de ellos que, bueno, son momentos electorales que aparecen, pero yo he estado siempre, yo nunca me he ido. He estado de forma permanente, constante, y hemos venido escalando, sí, hemos venido escalando diferentes puestos, ¿verdad?, en este tipo de accionar, en donde nos hemos sentido realmente no representados, donde nos hemos sentido que las necesidades y los compromisos, miren, esas promesas de campaña que lamentablemente hoy, día con día, y tiene razón el ciudadano y ciudadana de sentirse mal, de sentirse que no tiene partido político, de no sentirse representado. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos han llevado con promesas de campaña, con promesas y promesas, y luego llega, pasan los gobiernos y ¿qué vemos? Bueno, actos de corrupción, intereses particulares. Yo no tengo ningún interés particular, ni un interés de que venga a beneficiar a un grupo. Mi único interés es el interés público de la mayoría y de toda la ciudadanía. Y eso es lo que hoy nos diferencia grandemente de muchas personas que tal vez quieran aspirar. ¿Por qué? Porque Gilbert Jiménez va a ir por la mayoría, va a ir por las personas más necesitadas, va a ir por satisfacer las necesidades y cumplir realmente ese objetivo tan importante de darle una mejor calidad de vida a todos los costarricenses. El eslogan, Gilbert, de tu campaña, ¿cuál es? Bueno, yo he dicho, y este es un eslogan que es de todos, ¿verdad? Actualmente el Partido de Liberación Nacional ha estado en una crisis en donde un grupo de amigotes o un grupo de élites es el que ha dominado el partido. Entonces, es el renacer del pueblo costarricense, y así lo he llamado. ¿Por qué pueblo costarricense? Porque es de todos. Casualmente hablaba de que el partido, si lo quedamos con el partido, nunca vamos a llegar a ser gobierno. Entonces aquí es el pueblo costarricense, el renacer, el amor hasta patriótico que debemos tener por nuestra Costa Rica. ¿Y cómo la defendemos? Bueno, como nos hicieron antepasados, defendiéndola con el voto, emitiendo ese voto con toda la convicción, con toda la tranquilidad, la sapiencia, perdón que lo diga en esos términos, pero sobre todo con toda la sabiduría. Y que Dios nos ayude, sí, que Dios nos ayude a todos para lograr llegar a gobernar para esas personas que tanto nos necesitan. Entonces, tu mensaje va no solo orientado a la persona que se identifica con el Partido de Liberación Nacional, sino a toda la población, a todos los ciudadanos, invitándoles a votar el 6 de abril por tu candidatura, porque básicamente lo que estás diciendo es que vos, a diferencia de los otros, consideras que sos la persona que se identifica con las necesidades de las grandes mayorías. Mire, yo soy el cambio real. Soy el cambio original, el cambio del pueblo, nacido del pueblo, por el pueblo. Y este renacer del pueblo costarricense, que así le hemos llamado, lo hemos encontrado en cada una de las comunidades, en cada uno de los amigos, en cada una de las personas. Mire, yo le digo y le enseño mensajes que son de mensajes, no me dice, no, Gilbert, cuente conmigo y con toda mi familia y todos mis amigos. Otro señor me dijo allá en Acosta, me dice, ya tengo 60 personas enlistadas para que van a ir a votar. Y digo, pucha, esto es algo increíble, ¿eh? La gente se ha ido identificando, la gente poco a poco ha ido entendiendo. Bueno, sí, yo tuve una experiencia muy importante en la Comisión Nacional de Emergencias, que recorrimos el país por todo lado y una u otra obra se realizó, pero en ese entonces la Comisión Nacional de Emergencias fue y llegó a los niveles más altos de eficiencia y eficacia y de transparencia. La primera institución del país. Bueno, si lo hicimos con la Comisión de Emergencias, yo quiero hacerlo ya con todas las instituciones del gobierno. Mire, yo, el ministro de Hacienda, digo, es que el Ministerio de Seguridad Pública no tuvo eficacia o eficiencia en la gestión del gasto, le sobraron 40.000 millones. Sobraron entre comillas, porque sabemos que el presupuesto es deficitario, pero hay una pésima asignación de los recursos. Bueno, yo soy experto en manejo presupuestario, en mi campo financiero, tengo una maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuando hablaba yo de la meritocracia, es que una universidad pública de Costa Rica no nos da los profesionales para poder llegar a gobernar. Costarricenses, tenemos el orgullo. Saquemos esa casta de ser costarricense, del amor a nuestra patria, porque lo nuestro es mejor. En un escenario, Gilbert, donde el 6 de abril en la noche, el Tribunal Electoral Interno del Partido de Liberación Nacional dice, el candidato ganador es Gilbert Jiménez. En ese escenario, empieza una nueva etapa, que es la etapa de convencer a los costarricenses de votar por Gilbert Jiménez el 1 de febrero entrante, que es el día de la elección nacional. Mencionaste ahorita algunos problemas de seguridad, problemas en la parte de educación, en la parte de salud, infraestructura. Mencionaste esos 4 grandes áreas. ¿Cuáles serían, nuevamente, abuelo pájaro, algunas de las propuestas específicas de qué hacer en cada una de esas áreas para que los costarricenses vivamos mejor? Sí, claro. Bueno, primero, la número 1 que va a ser permanente en mi gestión y administración, Jiménez Siles, va a ser la seguridad. Vamos a volver a los costarricenses el país pacífico, el país seguro, el país de las maravillas, porque Costa Rica tenía un renombre que lo hemos ido perdiendo con esa mala reputación en el tema de seguridad, porque ya no solamente tenemos medios internacionales de prestigio que hablan de que
Costa Rica es un país riesgoso y ¿qué va a hacer pasar? Nadie va a querer invertir en Costa Rica, la gente no va a querer, el turismo ha ido disminuyendo, la seguridad del país va a ser número uno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sí, canalizando los recursos necesarios, pero también poniéndonos de acuerdo con todos los cuerpos policiales, que hoy hay una división. Aquí no se puede tener diálogo entre los diferentes poderes del Estado. Tenemos un Estado de Derecho con competencias establecidas dentro de nuestra Constitución política y con leyes propias de cada institución que tienen que cumplir. Pero bueno, yo para eso presenté un proyecto del Sistema Nacional de Seguridad, donde le puedo pasar la rectoría que hoy tiene el Ministerio de Justicia y Paz, que no ha podido ni siquiera llevar una gestión eficiente, transparente en cada uno de los centros penitenciarios. Porque es lamentable ver ahí que se hace de todo. Ahí se trafica, ahí se hace estafas, porque cuántos adultos mayores han recibido llamadas creyendo que es del banco y dan algunos datos y cuando se dan cuenta perdieron todo su capital, todos sus ahorritos, porque hay gente criminal dentro del centro penitenciario que actúa y hay otros que también les están ayudando muy probablemente. Este tipo de cosas no puede estar pasando en nuestro país. Entonces hay definitivamente que actuar con una mano fuerte, firme y por supuesto con soluciones. Pero estás hablando, volviendo al tema de seguridad, sí, estás hablando de mayores recursos financieros para seguridad, estás hablando de una comunicación entre los diferentes cuerpos policiales y coordinación entre ellos. Y apoyo, claro. Y estás hablando de un liderazgo desde el Ejecutivo, donde estás señalando que el Ministerio de Justicia, que hoy se encarga de las cárceles, juegue un rol diferente al que ha jugado en estos momentos, que ha sido muy permisivo de un montón de cosas que suceden en las cárceles. Pero es que tiene la rectoría de la seguridad del país. O sea, el Ministerio de Justicia y Paz tiene la rectoría. Pero no es el Ministerio de Seguridad el que tiene la rectoría. Don Otto, no, lo tiene el Ministerio de Justicia y Paz. Casualmente es un error. Bueno, ese error yo lo voy a corregir. Eso lo voy a corregir y presenté un proyecto de ley para que se pasara a la rectoría. Y si ¿se pasara a la rectoría a dónde? Al Ministerio de Seguridad Pública. Ajá. Porque el Ministerio Pública tiene no solamente la capacidad operativa, sino tiene todo el componente de prevención, que es donde realmente nos hemos rezagado. O sea, ciertamente requerimos la parte represiva, porque por supuesto, por eso también vamos a exigir en nuestros tribunales, en nuestros jueces, en nuestra fiscalía, la ley pronta y cumplida. ¿Verdad? ¿Para qué? Para tener más seguridad en cada una de nuestras comunidades. Pero además de eso, necesitamos que el ente, que es el rector, quería ser el rector, que es el Ministerio de Seguridad Pública, que tiene toda la fuerza policial y tiene toda la parte operativa, vamos a tener los policías en las calles, en las comunidades. Mire, ciudadano y ciudadana, a usted yo le voy a devolver ese policía que usted tenía y que lo veía en su comunidad. Hoy usted llega a las comunidades, hay una situación, llaman al 911, primero seguramente se muere la persona antes de que llegue. Bueno, vamos a tener niveles de servicio. Si el ciudadano llama por el 911, por supuesto que no sea una falsa, y la fuerza pública, el delegado, el encargado, el responsable, no está en el tiempo de los niveles de servicio, va a tener también un procedimiento y una sanción. Ahí vamos a corregir ese tipo de caguetería, porque hoy no hay respeto a la seguridad del país. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer, claro, con niveles de servicio. Vamos a capacitar primero a nuestros oficiales y señores de aquí en adelante, con control de la comunidad, con control de la seguridad comunitaria. Esos son ejemplos que mucho gusto podemos ampliar en su oportunidad. Sí, en su momento ya tendremos la oportunidad de profundizar en cada uno de los temas. Esto es como un abordaje así muy, tal vez, abuelo de pájaro, muy general. El otro tema, dijiste seguridad, que dijiste que era el más relevante en estos momentos, que es punta lanza tal vez de la oferta que estás haciendo. El segundo es educación. Por supuesto, educación, definitivamente hay que darle más recursos. No es posible que más recursos al Ministerio de Educación Pública. Por supuesto, más recursos al Ministerio de Educación Pública para dos cosas. Primero, fortalecer la infraestructura, darle condiciones dignas. No es posible que tengamos 800 órdenes sanitarias donde la gente se le mete el agua, donde la gente tiene calor, donde no hay cielo raso, los estudiantes no tienen condiciones, ¿verdad? Entonces tenemos que darle, primero eso, cambiar la curricular, hay que cambiarla definitivamente, no es posible que gran tiempo de los docentes estén en acciones administrativas. Bueno, yo critico, un paréntesis, don Otto, sí. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Yo aspiraba a ser presidente de la Asamblea Legislativa en este periodo por varias cosas. No consigo que los diputados lleguen a hacer acción administrativa en la Asamblea Legislativa. Por eso están todas partes, la gerencia, los directores. No, pero los diputados viendo a ver si le dan un vehículo para una gira a un diputado. O sea, esas son las competencias que ha acumulado el directorio legislativo. Bueno, está metido en muchos temas administrativos, igual que la Corte Plena. La Corte Plena dedica mucho tiempo a asuntos puramente administrativos del Poder Judicial. Ahí es donde tenemos que hacer un análisis profundo y una reorganización y un replanteamiento. Y ese ajuste que se tiene que hacer con una ingeniería técnica, analítica y responsable es la que nos va a llevar a tener mayor eficiencia del Estado, porque el Estado hoy tiene una ingobernabilidad. Sí, estás hablando, Gilbert, volviendo al tema de la educación, de que vas a revisar el rol del docente para tratar de quitarle las partes, digamos, administrativas, donde se le va una gran cantidad de tiempo en asuntos que son meramente administrativos. Ahí habrá que ver cómo se acomoda el recurso humano para separar la parte de docencia y la parte administrativa.
Hablaste de meterle más recursos. La pregunta obligada, cuando se habla de más recursos, es ¿de dónde? Bueno, mire, lo acabo de decir. El ministro dice que al Ministerio de Seguridad Pública le sobraron 40.000 millones, al otro ministerio le sobraron 15.000, al otro le sobraron 30. Vamos a hacer una eficiente asignación de recursos con las actividades y las áreas prioritarias. Seguridad con recursos que se necesiten. Educación con recursos que se necesiten con capacidad. No vamos a darle ahí un montón de recursos para que digan que esta es una bonanza, tenemos una institución multimillonaria y el resto la tenemos en un estado deplorable. No, con los recursos, máxima eficiencia, con los recursos, con la máxima capacidad, buscando eficiencia y eficacia, ¿verdad? Para lograr eso. Y yo sé que se puede hacer. Pero además de eso, obviamente está en una situación de recuperar las finanzas del Estado, la parte tributaria, que podemos hablar en su momento, que es un tema separado, para disminuir la evasión, para disminuir la fraude que existe hoy a nivel tributario y muchas cosas que no se están haciendo que tenemos que recuperar, ¿verdad? Bajo un proceso, por supuesto, progresivo, que el que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos. Pero bueno, es una etapa, como decimos, que tiene que ir complementándose. Aunado a educación, sí, tenemos que dar calidad de educación. ¿Y cómo vamos a calidad de educación? Cara a cara. Que el profesor, que el docente esté, el maestro, mucho más cerca del estudiante, cooperándole, ayudándole, porque hoy tenemos brechas tan grandes, la aserción en la parte educativa es grandísima, y un pueblo que no se eduque es un pueblo que no va a tener oportunidades. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que dar eso, fortalecer la educación técnica, ampliar las especialidades. No es posible que tengamos hoy inteligencia artificial, la ciberseguridad, todo lo que estamos viendo en la tecnología y no estamos ampliando las carreras, las técnicas, tenemos que ampliar. El INAH tiene que ampliar mucho más cobertura, tiene que dar mucho más capacidades, utilizar los salones comunales, tener una capacidad instalada. Y yo invito a todas las asociaciones de desarrollo que aquí van a tener un presidente comunalista. Una oportunidad de oro tienen hoy los costarricenses. Un presidente comunalista, porque fui varias veces presidente de asociaciones de desarrollo. Por eso son grandes diferencias que yo tengo con los otros candidatos, porque yo sí he estado en la trinchera, con los brazos, como dicen, dando duro y con las mangas arrolladas completamente. Por ese lado yo creo que logramos, bueno, hablar del tema de infraestructura. El tema de infraestructura, educación superior, porque siempre ha habido una discusión sobre el tema de que las universidades del Estado son como las privilegiadas del sistema educativo, que reciben una transferencia multimillonaria de recursos y siempre está la discusión en la Asamblea Legislativa sobre si se le debe aumentar o no, si se le debe reducir, si tienen demasiados privilegios, si hay mucho despilfarro en las universidades. ¿Cuál es tu posición sobre el tema del financiamiento de las universidades me parece del Estado? Que sí, hay que dar rendimiento de cuentas, ¿verdad? Estoy claro que el componente más importante es el talento humano, no me cabe la menor duda, y no podemos decir que es que los gastos no deben ser hacia el talento humano cuando tenemos que tener buenos profesores, investigación importante, etcétera. Pero también tenemos que tener salarios razonables, competitivos, sí, pero que sean razonables. Entonces hay que hacer una revisión. Me parece que se ha venido depurando ya esos salarios abultados que habían, o excesivos, o salarios de lujo, ya se ha ido reduciendo ampliamente, pero tal vez falte analizar un poquito más si existen o no existen. No se deben dar privilegios, me parece que los privilegios no los debe tener nadie. Un país, Costa Rica, con tanta necesidad, debemos buscar un mayor equilibrio y una mejor distribución de la riqueza y una mayor equidad. Y esa equidad la hacemos, bueno, dándole oportunidades a todos y ajustándonos poco a poco para llegar a esos equilibrios. Infraestructura. Bueno, pero tal vez en la parte de la educación superior sí requerimos dar unas mayores oportunidades. O sea, no es posible que la educación superior, tenemos un montón de jóvenes que hoy no van a estudiar en educación superior porque no tiene el acceso. Creo que tenemos que crear nuevas sedes de las universidades en áreas rurales principalmente, para que no tengan que venirse con ese desplazamiento. Miren, la saturación que hoy tenemos en el mercado o en el cuestionamiento vial es algo increíble. ¿Por qué se dio esto? Bueno, porque la flota vehicular creció en forma desmedida, desproporcionada y razonable. Y esto hay que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, hablando de infraestructura, sí, haciendo una infraestructura de primer nivel en nuestro país. Bueno, ve la vergüenza, la carretera a Limón, Ruta 32. Ruta 32. ¿Cómo es posible que se estén creando esas rotondas cuando usted va a una velocidad ya sin estar con las condiciones? Ya hemos tenido un montón de accidentes. Eso tenía que existir, los pasos a desnivel, como se hizo con la General Cañas, con la Cañas Liberia. Y tuvimos un diseño para Cañas Liberia, y que es que los limoneses son diferentes a los de Guanacaste. O somos extraterrestres, o somos otra cosa, o es que íbamos en carreta, porque diseñamos para qué tiempo, para qué época. No, tenemos que tener la visión, tenemos que tener realmente condiciones igualitarias y no desequilibrios. Por supuesto que yo estoy con los limonenses y vamos a construir las carreteras que tenemos que hacer, como las vamos a construir para San Carlos, y en tiempo y en forma y eficiente, porque en eso sí, hoy costarricenses van a saber de mí que soy una persona que no solamente
conozco, sino que también tomo decisiones y sé dónde están las responsabilidades, sé cómo lograr cumplir esas responsabilidades y cómo ejecutar las cosas. La posición tuya sobre concesiones, porque nuevamente el tema es dinero, ¿de dónde va a salir? Sí. Costa Rica está bastante topado en cuanto a la capacidad de endeudamiento, muchas de estas obras de infraestructura se financian, se construyen con endeudamiento, pero bueno, ¿cuál es la posición tuya sobre la posibilidad de concesionar más carreteras, las concesiones del puerto de Caldera, la concesión del aeropuerto de Liberia, que tienen que volverse a sacar a la licitación para ampliar el ámbito de esa concesión y bueno, y otras concesiones que puedan haber en alianzas público-privadas, en acueductos y alcantarillados y otras entidades gubernamentales? Yo estoy de acuerdo, una concesión me parece que es una herramienta financiera muy importante y el país no tiene recursos y eso nos ayuda a poder tener desarrollo y bienestar. Pero hay una cosa importante, muy probablemente, miren, la Ruta 27 la hemos pagado los costarricenses 4 o 5 veces. Ese tipo de carguetería, ese tipo de beneficios para unos ricachones se va a acabar. Vamos a hacer un análisis profundo, por eso soy financiero también, para determinar costos-beneficios y recuperación de ese capital. Cuando las personas o los inversionistas recuperen su capital, eso pasa al Estado. Y si quieren que vuelva a concesionarse, porque tal vez no tengamos capacidad, y espero generar la condición y la infraestructura y las condiciones de gobierno para dar capacidad de gobernanza, pero si no se subiese, entonces nuevamente, bueno, concesionarlo, pero ¿qué? El precio y las tarifas van a ser mucho menores. ¿Por qué? Porque ya se hicieron las inversiones, ya se recuperó el capital, ya hay un proceso donde no tenemos que ir a recuperar nuevamente, o no tiene que ir la empresa a recuperar nuevamente ese capital. Pero aquí sucede que siguen los peajes día con día más altos, en donde ya la empresa recuperó y no está haciendo esas inversiones. Ahora dicen que los puentes mayores, ¿verdad? Mirilla, Concepción, etcétera, todos tienen que construirse el Estado. Bueno, ¿y por qué el concesionario no se le incluyó para poder ampliar esos puentes? Vea que usted viene, ¿cuántas horas pierde usted un domingo? 4 horas en la ruta 27. ¿Qué hay que hacer ahí? Suspender el cobro del peaje, perdóneme. Es que es un sentido común, pero Costa Rica perdió el sentido común, porque están los garotes que están con todos los beneficios y lo único que les interesa es el beneficio de ellos. Tenemos ahorro de tiempo. ¿Cuánto vale una hora? ¿Cuánto ahorramos en combustible? ¿Cuántas cosas más podemos hacer todos los costarricenses? Pero no se toman decisiones. Aquí van a tener un presidente que va a ir a tomar decisiones para el pueblo costarricense, decisiones para la mayoría. Explotar recursos naturales como el oro en el distrito de Cutris del Cantón de San Carlos, en la zona de Cruzitas y digamos en las zonas aledañas a Cruzitas, con el propósito de utilizar esos recursos para meterlos en infraestructura, por ejemplo, o en seguridad, y lo mismo la posibilidad de explotar gas natural. ¿Cuál es tu posición sobre esos dos temas? Entre gas natural y petróleo yo estoy en contra. Tengo que decir que el país no está en esas condiciones, ni mucho menos podríamos llegar a esos niveles. Lamentablemente el tema de Cruzitas y el petróleo ha sido de la peor gestión y la mayor ineficiencia y la falta de decisiones que ha tenido este y todos los gobiernos detrás. Me parece que las experiencias que se tienen, por ejemplo en Chile ha llevado a cabo la explotación del oro automatizado, con cobre, protección. Especialmente cobre. Bueno, el cobre, sí, cobre realmente, pero lo ha llevado con una protección del medio ambiente sostenible. Bueno, nosotros podemos tomar esa experiencia y dado que tenemos un desorden ambiental, de que tenemos una descentralización y una serie de personas que están necesitadas, bueno, podemos ir, pero algo importante, yo pondría casi que la sucursal del Banco Central ahí, porque el oro es de los costarricenses, no es para que los exploten y se lo lleven otros, sino que bueno, dentro de eso adquirimos la operatividad, la pagamos, pero el oro queda para los costarricenses. Pero aquí lo que se busca es que el oro lo exploten, no sabemos cuánto van a sacar y le pagan una tacita ahí. Pero al en Estado. principio sí estaría de acuerdo a que se explote ese recurso natural para beneficiar al país. Para beneficiar al país y que con ese dinero se pueda eventualmente construir obras de infraestructura o meterlas en áreas en las que somos deficitarios, donde no tenemos suficientes recursos. No, el país es deficitario porque no tiene recursos, un 40% del presupuesto se financia con endeudamiento. Entonces me parece que hay una posibilidad, por supuesto, siempre y cuando cumpla con niveles de los máximos niveles de sostenibilidad y protección al medio ambiente, con la mejor tecnología y menor impacto ambiental. Perfecto. Salud. Salud, bueno, para nadie es secreto que la Caja ha venido con una situación deficiente en atención a la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que construir esos 290 EVAIS que se dice que hace falta, porque la prevención es la que nos va a dar una mejor calidad de salud. Por supuesto que estoy consciente de que tenemos que dar más especialistas. Bueno, y ahí es donde tenemos que abrir una apertura a las universidades para que nos den los especialistas que Costa Rica necesita, que les demos los salarios. Yo he presentado varios proyectos para que se dé salario justo. No consigo cómo es posible que tengamos esas brechas y esas diferencias. O sea, ¿por qué se fueron los especialistas? Simplemente porque el salario que hoy reciben era mucho menor al de una nueva incorporación. Yo no me opongo a que la nueva incorporación tenga un salario competitivo,
pero los que están, que son menos especialistas, con su experiencia, con su conocimiento, con sus capacidades, por eso es la fuga que se nos ha dado de especialistas. Bueno, estoy ampliando un poco esto. Hay hospitales que tienen una gran infraestructura, inclusive hace poco se inauguró el de Punta Arenas, pero esta infraestructura está subutilizada. ¿Cuál es tu posición sobre al menos incorporar 2 turnos en forma permanente en los hospitales de la Caja? 100%, y es más, hasta 3 turnos, don Otto. Mira, hasta 3 turnos. Lo que pasa es que ahí no ha existido esa voluntad. Perfectamente podemos incluir 2 turnos más unas horas extras, si es el caso, para poder dar y cubrir todas esas grandes necesidades. Y si el país y la población, con la infraestructura que tiene, no ha podido dar la capacidad, es porque no se ha hecho un análisis. Porque hoy, como dice usted, don Otto, mire, la Marcial Fallas, ahí está la parte de maternidad, que estaba prácticamente subutilizada, 2 o 3 por día, o 1 o ninguno. Y tenemos un montón de áreas de oficina, de equipamiento. Bueno, algo está pasando, algo se está planificando mal. Bueno, tenemos que ver realmente cómo lograr, primero, capitalizar lo que ya tenemos, potencializar las máximas capacidades y ahí ver las deficiencias. Y ahora sí, vamos a meter los turnos, vamos a buscar los especialistas, vamos a buscar las formas de poder resolver esto. Y otra cosa, tenemos que ponerle un alto camino a la deuda con la Caja. ¿Cómo lo hacemos? Primero, poniéndonos de acuerdo. Yo como presidente, lo decía, señor, venga aquí, ministro de Hacienda, señor presidente de la Caja, aquí no vamos a tolerar más decir, se pasa la bola. Porque otros candidatos ahí han dicho, vamos a decir, y a partir del 5º año vamos a empezar a pagarla. No, vamos a ponernos de acuerdo a cómo se han hecho préstamos para poder hacer infraestructura, para poder atender emergencias. Hoy tenemos una emergencia de salud en el país. ¿Cuál debería ser la emergencia más grande para resolver? Darle los recursos a la Caja, claro, con indicadores y con eficiencia, bajo un proceso de flujo de caja. ¿Por qué no emitir unos eurobonos para la salud? Unos eurobonos para la deuda de la Caja. Y lo hacemos en un plazo, sí, pues ya le vamos a dar lo que puede tener capacidad de ejecutar. Vamos a construir los hospitales. El hospital de Cartago, eso ha sido una carguetería. Yo no digo que el terreno sea ese o no sea ese, pero hagamos los estudios en un plazo determinado. Y si los estudios técnicos dicen, este terreno no cumplió, primero háganle orden editor a los que adquirieron un terreno que no cumplía las especificaciones y las condiciones, porque eso es una barbaridad. Tenían que haber hecho los estudios para garantizar que la inversión pública, porque la inversión pública tiene que ser eficiente, pero además de eso razonable. Entonces, si ese no es, busquemos el terreno que tenga que cumplir las condiciones en un plazo determinado y construyamos el hospital. Igual que los otros hospitales que ocupemos en Limón, en la parte sur de la ciudad de San José. Mire, está Costa, Los Santos, Amparados, Acerrí, a la Abuelita, a la Unión. Perdónenme, si no tenemos capacidad, hay que ir creando la infraestructura necesaria para darle la atención de salud y médica que necesitan todos nuestros ciudadanos. Tenemos un modelo... Nada más, don Otto, Costa Rica tenía indicadores altísimos, de los mejores al nivel de salud. Lamentable, hoy estamos rezagados, al igual que muchos indicadores en otras áreas. Tenemos un modelo interesante que se empezó a aplicar en el 89, que es con la descentralización de servicios médicos, especialmente algunas clínicas que se tercerizaron desde el 89, a final de la administración de Oscar Arias, de la primera administración de Oscar Arias. Luego, con el paso del tiempo, se fue consolidando y la Caja ha venido renovando los contratos a estas cooperativas que han manejado ya ciertas áreas de salud y bueno, llegaron a sumar 138 EVAIS manejados por 4 cooperativas y una asociación sin fines de lucro. Ese modelo de la tercerización de los servicios de salud que se brindan en los equipos básicos de atención integral, estos EVAIS, el primer nivel, ¿estás de acuerdo en que ese modelo se siga manteniendo y se extienda al resto de los EVAIS? Sí, por supuesto, yo creo que es un modelo no solamente que nos permite que las personas afiliadas a las cooperativas también se distribuya la riqueza, es una forma, claro, con precios razonables, no con precios abultos ni mucho menos. Hay que cuidar eso porque tienen que existir esos niveles de servicio y los precios razonables conforme la atención. Hay que determinar, bueno, cuánto nos cuesta atender a una persona y cuánto pagamos, porque si atender a una persona nos cuesta, por ejemplo, digamos que nos cuesta 1 millón de colones y estamos pagándole 3 millones de colones, aquí hay algo raro. No, entonces establecer realmente los costos, hacer una estructura de costos real, completa y el margen de ganancia, y qué mejor que hacerlo con unas cooperativas que han demostrado capacidad, que han demostrado eficiencia y que por supuesto hace una distribución de la riqueza. Yo soy una persona que creo en el cooperativismo y que vamos a fortalecer el cooperativismo porque, bueno, les demuestro, Cope Santos, Cope Tarrazú, Cope Guanacaste, que se han diversificado. Que son las cooperativas de electrificación rural, pero que se han diversificado y han incursionado en otros servicios, en televisión, telecomunicaciones, etcétera. Sí. Entonces, y además de eso hace una distribución de la riqueza, porque todos los afiliados con los beneficios que se van obteniendo, manteniendo ganancias también. Entonces hacemos que la riqueza de nuestro país se logre diluir un poquito hacia más ciudadanía y no concentrada en unos pocos.
Por supuesto que la terciarización yo la concibo siempre y cuando venga a dar los beneficios de mejor, primero, servicio, menores costos, porque también, y no tener capacidad. Pues si tenemos las capacidades de poder brindar los servicios, no requerimos ir a terciarización, ¿verdad? Esa es la realidad. Y la terciarización tiene que ser para beneficiar al ciudadano, no para beneficiar a X o Y, sino para que se vea un beneficio de ganar. Y yo creo que en eso yo no tendría ningún inconveniente en fortalecerlo y, por supuesto, fomentarlo mucho más. El tema, hablabas de la deuda con la caja, y hay un tema por allá que siempre sale a reducir, pero veo que no se toman decisiones, que es la de conciliar las deudas, lo que tiene el Ministerio de Hacienda reportado como deuda que tiene que pagarle a la caja y lo que tiene la caja como deuda que tiene que cobrar el Ministerio de Hacienda. Ahí lo que en algún momento decían es que, por ejemplo, la caja tiene la obligación de atender a las personas indigentes, personas indocumentadas, etcétera, y luego las atiende y lo que hace es mandarle una factura, posteriormente a Hacienda, diciendo, mire, atendía a tantas personas y esta es la factura. Pero, nuevamente, eso es lo que he escuchado de gente de Hacienda, no me consta, y por eso es importante tal vez hacer una conciliación, donde dicen, mire, ahí esta gente de la caja mete lo que sea, y además, como no tiene una buena contabilidad de costos, dice que atendieron a Perico Pérez con una apendicitis y me mandan una factura de, no sé, de 10 millones de pesos. Dicen que una persona estuvo hospitalizada ahí 20 días, tal vez requería estar solo un día, y nos mandan una factura que es una locura. Ahí falta, me parece, una conciliación de cuentas y revisar muy bien el tema de la contabilidad de costos de parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que hasta donde tengo entendido no lleva una contabilidad de costos como Dios manda. Ahí son dos cosas que se tienen que hacer. Como le dije anteriormente, hay que sentarse con el ministro de Hacienda y el presidente de la Caja, que una de las cosas que les voy a pedir a esos dos jerarcas, si me corresponde nombrarlos, porque después no sea así, es que eso lo vamos a hacer desde el primer día, nos vamos a sentar con varias cosas. Efectivamente hay una ineficiencia, no podemos decir que es que la caja cumple eficientemente todos sus servicios. Usted lo que decir, uno sabe, y hemos tenido parientes, amigos que han entrado al hospital y pasan 2 o 3 semanas y no avanza su atención médica. O van a hacer una operación y no hay camillas, o no hay especialistas, o no tenemos eso. Entonces el hombre está ahí una semana que no tuvo ni siquiera un avance. Bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que corregir. Por otro lado, efectivamente, hay que conciliar, pero además de eso tenemos que dar una fiscalización. El Ministerio de Hacienda con una persona no puede tener la capacidad para monitorear, para tener el control cruzado. ¿Cómo es posible que una persona controlando todo eso de la caja, sin conocimientos, no sabe si realmente una atención a una persona tuvo ese costo o no tuvo ese costo? ¿Cómo lo verifica? Porque son servicios, son fondos públicos, al final son fondos de todos los costarricenses. Pero además de eso, costarricense, ciertamente somos conscientes de la solidaridad que tenemos, pero ya también hemos pagado eso, Moto. Es que la caja sigue operando, o sea, esos servicios se dieron y son, como diríamos, a nivel de administración de empresas, son costos hundidos, ¿ok? Que requerimos, sí, darle un poquito más a la caja para capitalizar y fortalecerla, por supuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creo que, se lo dije al ministro de Hacienda, hay que revisar la ley, hay que adecuar la ley a la actualidad. Dentro de la negociación que vamos a hacer para poder poner esa deuda al día, también vamos a ir con una reforma de ley, que esa reforma de ley permita la sostenibilidad, los controles adecuados, pero además de eso que se haga lo justo. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir, hacemos un corte hoy y el día de mañana tenemos, como diríamos a Lotico, otro desplome. Bueno, no queremos más desplomes en Costa Rica. Para poner un orden real a las finanzas públicas, a las deudas públicas, al reconocimiento de deuda, que también nos va a aumentar la relación deuda-PIB, por supuesto que va a haber un efecto tremendo y tenemos que tomar otras medidas dentro de todo el proyecto de ley para que no se nos afecte el servicio, los salarios del sector público, claro, con niveles de eficiencia. Yo creo, bueno, yo soy un funcionario público de por vida, mi servicio ha sido de función permanente de funcionario público, por eso conozco muy bien toda la legislación, el marco jurídico, normativo y la institucionalidad. Ahí los costarricenses van a tener conmigo una confianza enorme para poder tomar decisiones y poder llevar esas soluciones al país. Y por supuesto que vamos a solucionarlo como debe ser. Gilbert Jiménez, precandidato, Jiménez Siles, precandidato del Partido de Liberación Nacional. Un mensaje final para las personas que nos siguen, nuestros seguidores en las diferentes redes sociales, donde vamos a compartir esta entrevista tan amena que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, Gilbert, por el espacio. No, don Otto, a usted las gracias y por supuesto a ustedes y cada uno de los ciudadanos que nos pueden estar viendo en las diferentes plataformas, redes sociales y que llegue este mensaje. Créanme de corazón, yo quiero decirles que me siento muy honrado, muy orgulloso de ser costarricense, de amar a nuestro país y quiero que usted, con ese amor patriótico, el próximo 6 de abril, venga a votar. No como hace cuento que es que tiene que dar una decisión y que ya usted queda comprometido y que a usted le van a... No,
por supuesto que tiene que existir un control adecuado. Y eso somos los costarricenses. Cada uno de nosotros tenemos miedo a que nos fiscalicen, a que nos controlen. Por supuesto que hay que ir y firmar el padrón para demostrar que ya votamos y que no venga otra persona a también emitir otro voto, porque de lugar de pasar ese tipo de cosas, la democracia tiene que darse de abajo los principios y los controles necesarios. Y costarricense, hoy que usted tiene una oportunidad, tiene aquí un candidato del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que va a luchar con alma, vida y corazón, como lo he hecho toda mi vida, y que a pesar de que esas estructuras, a pesar de que esas personas que están de la cúpula, que están defendiendo a un candidato y que quieren imponer un candidato, usted, costarricense, y yo, le vamos a decir a todos estos que el pueblo es el que pone candidatos y que ante Dios vamos a luchar y vamos a trabajar para hacer de Costa Rica el país que añoramos, que soñamos y que queremos, mejor calidad de vida, con mejores condiciones, con mejores oportunidades y por supuesto la Costa Rica de todos. Apóyeme este 6 de abril, denme su voto, que Costa Rica se lo va a agradecer. Podcast con Otto Guevara.